Bienvenidos, gente honrada, población civil, los que no recibís subvenciones ni comisiones por mascarillas, ni evadís impuestos a Portugal, ni siquiera tenéis un máster sin ser licenciados. Bienvenidos todos. Lo que hoy nos une aquí es que somos gente normal. Autónomos, sí, los peor tratados de la Unión Europea, los que más impuestos pagamos y menos recibimos, los que vemos como nuestros hijos han de emigrar para buscarse la vida porque aquí no hay trabajo. No somos como la élite que nos gobierna. Y ya llegó la hora de gritar basta. Basta de pagarles con nuestro dinero los prostíbulos, la droga, las comisiones, la evasión de impuestos, el máster de Begoña, el libro del señorito, el piso del amante de Ábalos y hasta la gasolina del Falcon para ir a un cumpleaños. Basta ya. Declaramos alto y claro que hasta aquí hemos llegado. Os lo grita un pobre periodista desde la trinchera. Sí, acosado, perseguido, como todos los que nos enfrentamos a ellos, inundado de inspecciones de Hacienda. Vamos, nada nuevo. Esta banda criminal organizada alrededor del número uno sabe lo que hace. Y es verdad, es cierto, se venden más periodistas que periódicos en estos días. Y se manipula la verdad. Se manipula la verdad para que viváis distraídos. En la antigua Roma era pan y circo. Ahora es Bárbara Rey y Broncano, pero es lo mismo. Es lo mismo, no os engañéis. Abrid los ojos. Salid de la anestesia colectiva que afecta a este país. No importa vuestra ideología. Hay un enemigo común y se llama Pedro Sánchez. Enemigo de la libertad de prensa, de la propiedad privada, enemigo de la unidad de España, de la independencia de las instituciones y amigo, muy amigo de los narcoestados, de Hamás, de los dictadores, de los etarras y de los golpistas catalanes. Amigos, no tenemos un presidente elegido democráticamente. En la Moncloa lo que hay es un inquiocupa. Entendedlo de una vez. Es así. Creedme si os digo que España está en grave peligro. Lleva 6 años en el poder y ha destrozado en pedazos el Estado de Derecho. Como siga unos años más esto, no tiene remedio. Y no basta con criticarle en el bar o en la oficina. Hay que dar un paso más. Cada uno en su círculo personal debe convencer a alguno de esos españoles que pasan de todo. Hay un 30%, más de 10 millones, que no les importa, que no les va ni les viene. Bien, pues a ellos se dirige hoy esta concentración. España necesita un reseteo general. Ya no nos sirve cambiar de partido. Necesitamos cambiar de sistema y que jamás otro sátrapa pueda utilizar la Constitución en su beneficio. Hay que empezar por lo que gritan aquí, hay que cambiar la ley electoral. Sí, señor, cierto. Son imprescindibles cambios estructurales para preservar la democracia de futuros dictadores como el que puedan venir. Y no seamos ingenuos, no carguemos toda la culpa en el rey o en la Unión Europea que nos vengan a salvar. La responsabilidad es de lo que hacemos los ciudadanos y la libertad hay que lucharla uno a uno. Si estamos unidos, somos un ejército imparable. Mirad, los de mi generación recordamos lo que hicieron nuestros abuelos en la guerra civil, las atrocidades. Nuestros hijos
levantaron con mucho esfuerzo un país moderno, una España magnífica, la gente se miraba en ella. Nos dejaron ese legado y ahora ¿vamos a permitir que un tipo egoísta y narcisista como Sánchez dinamite el futuro de nuestros hijos y nietos? No y mil veces no. Sabemos que este pequeño dictador no se marchará por la vía ordinaria, ni por las urnas, creemos, que tendrá que echarle la justicia. Bien, pues delante de los juzgados de Plaza Castilla pedimos, que los fiscales honrados, que alguno queda, que los altos magistrados del Consejo General del Poder Judicial, que los abogados del Estado honestos, que a ver los haylos, nos ayuden en nombre de la libertad, la justicia y la igualdad a actuar con contundencia para defender la democracia y la Constitución. Esta concentración de hoy, amigos, no es cualquier cosa. Aquí no han llegado autocares pagados por nadie desde toda España. Aquí sois gente que se ha pagado el AVE, que no le han dado ni un bocadillo, que lleváis horas de pie. Nos han puesto delegación del gobierno en el peor lugar que podían. Como siempre, nada nuevo. Estáis en un foso de un túnel, la gente buena que debería estar aquí a nuestro lado. Pero es la primera de muchas concentraciones que van a llegar. La indignación es imparable. La sociedad civil española ha gritado basta y no vamos a ceder más. Somos libres e iguales y lucharemos para defender 4 objetivos: la unidad, la dignidad, la justicia y la libertad de este país. Amigos, para acabar, pensad en lo que digo. Esta es la conjura de Plaza Castilla. Por muchos años se hablará de ella, porque hoy es el principio del fin de la dictadura que nos gobierna. ¡Viva España! Vamos a seguir. Ya les adelanto, bueno, debe ser la primera vez que me he escrito un discurso. Nos han pedido que lo hagamos en 5 minutos y la brevedad manda, pero estaba mirando a mi izquierda y estaba viendo esa pancarta que aparece de arriba de anuncio, el muro de Berlín. El muro. Me estaba acordando del muro. El muro que Sánchez ha dicho que construye entre determinada parte de la población y otra parte de la población. El muro. Tengamos en mente esa palabra, porque si eso es democracia, de verdad que yo soy pivo de la NBA. Déjeme que vaya con datos. Ya sé que es mi santo y seña que quieren que le haga. Pero bueno, hace más de 5 años me subí a un escenario. De hecho, me subí con Albert Castillón, me subí también con María Clavero y nos toca a los dos. Nos subimos un 10 de febrero de 2019 y denunciamos unas cuantas cosas. Quiero hacer un pequeño resumen, porque nosotros alertamos, nos echaron de todo encima, nos dijeron de todo para no variar, porque decían que estábamos exagerando. Bien, les recuerdo algunas de las cosas que dijimos en aquel momento. Que Pedro Sánchez iba a entregar el control de España al separatismo. Dijeron que era bulo. Que los pactos con los rupturistas llevarían a España a una situación de tensión y enfrentamiento. Dijeron que era bulo. Que preparaba la salida de Tarres a la calle. Dijeron que era bulo. Que pactaría con Bildu, el partido heredero de ETA. Dijeron que era bulo. Que humillarían a las víctimas de ETA. Dijeron que era bulo. Que regalaría fondos a la Generalidad Catalana, fondos que no le merecen, que no le corresponden, son del resto de territorios, y que lo haría además saltándose la más mínima base del sistema de solidaridad español. Dijeron que era bulo. Dijimos que habría indultos. Nos quedamos muy cortos. Hay ley de amnistía. Dijimos que se robarían fondos de todo el resto de ciudadanos, que habría un saqueo fiscal. 115.000 millones. Dijeron que era bulo.
Dijimos que lanzarían todo un esquema de destrucción de las bases constitucionales para reinterpretarla y permitir que el artículo 14 básicamente no existiese, igualdad ante la ley. Dijeron que era bulo. Dijimos que se invadirían las instituciones para aumentar el poder de Pedro Sánchez y anular su independencia. Dijeron que era bulo. Todo eso dijeron. Todo eso dijimos nosotros y evidentemente nos quedamos cortos. Quiero repasar lo que está ocurriendo en estos momentos. La Generalidad Catalana cuenta ya con el pacto de Sánchez para tener un sistema fiscal propio diseñado para quedarse 30.000 millones de euros. 30.000 millones de euros. Cuando oigan esa cifra de los 13.000 millones, es el daño. No es el dinero que ellos se van a quedar. El dinero que se van a quedar es 30.000 millones de euros. Que alguien vaya recordando lo que ha costado sacar adelante, por ejemplo, una ley como la ley ELA. Ha costado un montón, ¿verdad? Pues Cataluña, gracias a Pedro Sánchez, se va a quedar 30.000 millones de euros. Los golpistas tienen ya su ley de amnistía y reclaman en estos momentos el referéndum separatista. Las comunidades autónomas se quedan sin inversiones. ¿Qué quieren que les diga con lo que ha pasado hoy mismo y lo que lleva pasando todas estas semanas con la inversión en ferrocarriles? Pero eso sí, el traspaso de cercanías para Cataluña va, utilizando expresiones de Koldo y de Aldama, muy engrasado. Los ocupas se han convertido en sujetos protegidos, la inmigración ilegal bate récords, la vivienda dispara su precio por el bloqueo a la construcción, el intervencionismo de este gobierno y los continuos ataques a la propiedad privada. El saqueo fiscal, repito, suma más de 115.000 millones de euros desde que llegó Pedro Sánchez, viene en sus bolsillos y no pueden pagar las clases de refuerzo de sus chavales y no pueden irse de vacaciones, piensen en una subida de 115.000 millones de euros en impuestos y pregúntense si han recibido algún servicio a cambio. Bien, la Fiscalía, Banco de España, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, CIS, Abogacía del Estado, etcétera, 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 y muchos etcétera se han convertido en extensiones del poder de Sánchez, perdiendo su independencia. Por cierto, quiero felicitar, y además de la forma más sincera y más calurosa, a todos los jueces, fiscales, policía, Guardia Civil, UCO, por supuesto, que sigue haciendo su trabajo pese a todo. Y cuando digo pese a todo, me refiero a que muchos de ellos, por no decir la inmensa mayoría, quiero recordar que las asociaciones que están firmando los comunicados en defensa de una justicia independiente, de una fiscalía independiente, de administración pública independiente, son gente que sabe que se juega a sus cargos y son la mayoría. Son la mayoría. Y a la UCO, ¿qué quieren que les diga? Si les felicito mal, me los llevo a casa y les doy un bocadillo de jamón. España se ha convertido en el mayor escaparate de corrupción de toda Europa, es indudable. Lo que hoy sabemos se lo voy a intentar resumir. El mismo presidente que dijo venir para combatir la corrupción tiene a su mujer imputada por 2 delitos. El hermano de Sánchez está imputado por 5 delitos. Casi 30 cargos socialistas están imputados o en fase de ello. 5 ministerios y 3 comunidades autónomas socialistas aparecen en el rastro de la trama delictiva / organización criminal. Sánchez ha permitido la entrada en España de una narcodictadora, Delcy Rodríguez, él la conoce bien. Por cierto, Zapatero también, de hecho le llama mi príncipe. Bien, conectada con la trama de Aldama, cargada de maletas sin control y con la prohibición expresa de la Unión Europea. La trama del PSOE ha pagado con barras de oro y tiene negocios por más de 70 millones de euros en Venezuela, acreditado en el último informe de la UCO. El propio Sánchez ha participado en las reuniones para conceder un rescate multimillonario bajo tutela de Aldama cuando ni siquiera se había solicitado el rescate. Quiero repetir esto. Me encantaría que nos presenten a la bruja Lola o a Aramis Fuster, porque debe ser la nueva miembro del Consejo de Ministros. ¿Cómo apruebas y concedes un rescate que no ha sido ni solicitado? Bien. Ese mismo día, por cierto, 16 de julio, resulta que Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, se reunía con el máximo responsable CEO de la compañía, no sé si para comunicarle que ya estaba concedido. Bien. Esa misma empresa rescatada pagó desde una filial suya llamada Wakalua más de 1 millón de euros al Africa Center que dirigía Begoña Gómez. Por cierto, la pusieron nada más salir como presidente Pedro Sánchez, porque resulta que no tiene ninguna titulación universitaria. Bien, Sánchez se ha querellado y perdido de una forma absolutamente estratosférica contra un juez por investigar a su mujer. Sánchez ha lanzado a todo su gobierno al mayor ataque contra los jueces y periodistas jamás visto en democracia. Sánchez ha regalado una sede gratis durante 75 años, cerquita de aquí, durante 75 años totalmente gratis, más 25 millones de euros para que se los gasten como quieran a la Organización Mundial de Turismo. Y la Organización Mundial de Turismo inmediatamente, y cuando digo inmediatamente es ese mismo mes, se ha dedicado a apadrinar y a lanzar a Begoña Gómez en innumerables negocios. No sé si a alguno del gobierno les parecerá poco. En otro gobierno, con otros partidos, con otra ideología, hubiese bastado la uña de lo que estoy citando para que hubiesen rodado las cabezas. Aquí seguimos, ¿verdad? Sánchez ha visto en Moncloa y se ha visto allí. Se ha visto en Moncloa con Juan Carlos Barrabés,
El empresario que recibía las cartas de recomendación de Begoña Gómez y, oh, casualidad de las casualidades, esas cartas eran para mejorar la posición en los concursos públicos y simplemente ha incrementado el dinero conseguido en esos concursos públicos en 141 veces a través de una sola de las empresas. Se llama Innovanext. Por lo visto esto no debe ser lucro, debe ser esa malversación relajada que se han inventado. Bien, se ha citado en Moncloa al rector de la mayor universidad pública para que le cree una cátedra a una persona que no tiene ni siquiera titulación universitaria. Todo el resto de personas de sus másters tienen la obligación de tenerla. Su ministro de referencia, amigo de primarias y secretario de organización estrella, José Luis Ábalos, ha recibido de la trama de Aldama pagos de chalés y pisos para él y para su novia, por cierto, enchufada por doblete. Cuando se le acababa un enchufe en una empresa Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, pasaba a otra empresa dependiente de la SEPI, es decir, dependiente de María Jesús Montero. El hombre que vigiló los avales de Pedro Sánchez en las primarias, un tal Koldo García Izaguirre, aparece en todas las tramas imaginables tras haber sido captado por el actual secretario de organización, el de ahora, no al que le echan ahora toda la culpa, no, el actual, Santos Cerdán, y lo captó después de un glorioso cargo de portero de prostíbulo. Su fiscal general del Estado está imputado por intentar atropellar al novio de Isabel Díaz Ayuso. Y Sánchez tiene a medio gobierno retratado entre casos Koldos, Titos Bernis, Begoña Gómez, David Sánchez y veremos si no en Pegasus. Esta es la situación. Esto es lo que nos trae aquí, a esta movilización, a esta concentración. Y todo esto mientras saca leyes de censura, mientras ataca a jueces, mientras utiliza las redes para marcar a periodistas, para marcar a jueces, para marcar a fiscales, mientras el Constitucional anula las sentencias condenatorias de los ERE contra toda la gente que estaba condenada, amigos y compañeros de Pedro Sánchez del Partido Socialista, en el caso de mayor corrupción que se ha visto en toda la historia política democrática de Europa. Es él quien ha lanzado un discurso de odio contra todo el que no le apoya, contra todo el que decide investigarlo, ya sea juez, ya sea periodista. Nosotros no lanzamos ningún discurso de odio. Lo que queremos rescatar es precisamente la cuestión que menos discurso de odio puede tener. La unión que tuvimos con los principios de la transición. La unión que nos dimos para tener una democracia que nos amparase a todos en nuestras libertades. Yo simplemente... quiero recordar a la gente que ha comprado este discurso de odio, de que por lo visto se ha convertido en un deber odiar a la derecha. Quiero recordarle lo que ha conseguido su presidente. Amén de lo citado, amén del desmoronamiento institucional, amén del ataque al Estado de Derecho, amén de la corrupción evidente y rampante, quiero recordar lo que ha conseguido, porque él habla de que ha conseguido un escudo social para España. ¿Seguro? España tiene la mayor tasa de pobreza infantil de Europa. Esto no había ocurrido nunca. España tiene la tercera mayor tasa de riesgo de pobreza general. Solamente nos empeora Rumanía y Bulgaria. Enhorabuena para los del escudo social. España ostenta la segunda mayor tasa de abandono escolar temprano. España ha perdido casi 100.000 empresas desde que ha llegado Pedro Sánchez a la Moncloa. Tenemos la mayor tasa de paro de la Unión Europea. Hemos perdido todas las familias, todos los hogares, 6 puntos de poder adquisitivo entre 2019 y 2022. La deuda de las pensiones se ha triplicado hasta llegar a los 116.000 millones. Somos el quinto país de la Unión Europea en pobreza severa. Solo nos empeora Grecia, Bulgaria, Rumanía y Hungría, y encabezamos el índice de miseria de toda la Unión Europea. Por todo ello, creo que es momento de unidad, y lo digo de una forma bien clara, de unidad frente a un totalitario que amenaza, no un pensamiento político, no es verdad, no una ideología, no la fachosfera, no es verdad. Lo que amenaza es el propio ámbito de libertad en el que poder elegir cualquier pensamiento político, el de quien quiera y como quiera, con respeto a todos los demás. Es el momento de buscar todo lo que nos une para defender la independencia de las instituciones y las bases mismas de la democracia. La justicia, la igualdad ante la ley, la propiedad privada por supuestísimo, la seguridad jurídica, la separación de poderes, la libertad de prensa y la misma soberanía nacional. La misma soberanía nacional. Quiero acabar ya. Sánchez no es una amenaza para la derecha. No solo lo es para la derecha. Lo es para la libertad. Lo es para la Constitución. Lo es para la convivencia y lo es para España. Hoy necesitamos grandeza y patriotismo para unirnos frente al avance totalitario. Por todo ello, ¡viva España! Y por supuestísimo, ¡viva Venezuela libre!